Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de sistemas dinámicos para la economía. Hoy vamos a ver un modelo de macroeconomía dinámica que va a ser el modelo DAD, que es demanda agregada, demanda agregada dinámica, oferta agregada dinámica. Entonces va a ser un modelo de dos ecuaciones. Va a ser en donde una va a representar la demanda agregada y otra la oferta agregada dinámica. Entonces, en general, lo que vamos a obtener, es decir, el esquema de este capítulo, de este vídeo, va a ser el siguiente. Aquí vamos a poner el esquema, vamos a deducir la demanda agregada dinámica, que dependerá, la demanda agregada dinámica, la vamos a poner así, que va a depender de, en general, de varias variables, pero fundamentalmente de la inflación. De la inflación en el periodo T. Estas van a ser contemporáneas. Esta no va a ser una ecuación en diferencias, porque las variables son contemporáneas, y vamos a obtener una oferta agregada dinámica que va a ser que la inflación va a ser función de la producción y va a ser una función de las expectativas de inflación. Bien, eso ya lo veremos ahora exactamente cómo es. Entonces, aquí en las expectativas de inflación, lo que vamos a tener que aquí va a haber dinamismo, es decir, las expectativas de inflación las vamos a poner en principio adaptativas, en donde la expectativa de inflación va a ser la inflación que había en el periodo anterior. Las expectativas que hay de inflación hoy son las expectativas de inflación que teníamos. Es la inflación pasada real que hubo, ¿vale? Entonces aquí ya va a haber dinámica del sistema. Bien, entonces, ¿para qué hacer esto? Bien, desde un punto de vista teórico, bien, pues para ver el equilibrio, dónde se forma el equilibrio, las variables intervinientes, etcétera. ¿Y para qué va a servir fundamentalmente? Pues para hacer un análisis de impactos. Un análisis de impactos sobre el equilibrio a largo plazo, que ya lo vamos a definir después. Es decir, aquí vamos a poder tener una perturbación de oferta, en donde aquí vamos a poder poner que esto, toda esta función de oferta agregada dinámica es lo que hemos dicho, pero puede haber una perturbación en un instante t, puede haber una perturbación. Es decir, si la inflación de oferta está en equilibrio al 5 cada año, al 3%, 3%, 3%, pero en un determinado año hay una perturbación exógena, que puede ser un impulso. Esto puede ser una variable aleatoria en general, pero puede ser un impulso, es decir, que v de t en un momento dado, vamos a ponerlo bien, v de t, pues la perturbación sea 0, 0, 0, 0, no hay perturbaciones hasta que en un instante dado, en el instante t igual a 0, por ejemplo, pues se produce una perturbación de un 1%, de un 1%. Y al mes siguiente, al periodo siguiente, pues esa perturbación desaparece. Bien, pues podríamos tener que la inflación de oferta en un momento dado es la de siempre, más una perturbación que hay en un instante t. Bien, pues eso va a influir en el nuevo equilibrio del sistema y la transición al sistema. Afectando a variables como inflación, producción, tipo de interés real, etcétera. ¿Vale? Entonces, fundamentalmente se hace para eso. Se hace también para eso. También podemos ver cuál sería el efecto de una perturbación en la demanda. Es decir, que en un momento dado, pues la demanda crece puntualmente en forma de impulso o de escalón en un momento dado. Esto podría ser así. Esto 0, 0, 0, hasta que en un momento dado se produce en dos periodos, por ejemplo,
este impulso, estos dos impulsos, y luego vuelve a 0, 0, 0, 0. Entonces, esto sería positivo, por ejemplo, esto podría suponer, pues yo que sé, una demanda, una mayor demanda de forma exógena, una perturbación de demanda, pues debido a una burbuja, por ejemplo, a una burbuja que en 2 años pues se establece una burbuja y ha hecho aumentar la producción, ¿vale? Por encima, por ejemplo, de la natural, que ya lo veremos. Entonces, ¿qué efectos tiene eso? ¿Qué efectos tiene esa burbuja y cuando se pincha? ¿Qué efectos tiene sobre las variables macroeconómicas? Pues eso es lo que vamos a ver. Pero, como digo, primero vamos a tener que deducir la DA o AD. Vamos a verlo teóricamente cuál va a ser el equilibrio, cuáles son las variables intervinientes y luego lo vamos a enfocar desde el punto de vista de sistemas dinámicos, en el espacio de los estados, ¿vale? De sistemas dinámicos, entonces veremos el equilibrio, si el equilibrio es estable o no, asintóticamente estable o no, etcétera. Si es estable, etcétera. Y después veremos los efectos de perturbaciones exógenas, tanto de oferta como demanda. En este vídeo vamos a ver solamente de oferta. En vídeos posteriores podemos hacer perturbaciones, vamos a simular situaciones de perturbaciones de demanda. Vamos a ser de oferta o de demanda. En este vídeo ya os digo que va a ser de oferta. Entonces, para empezar lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Vamos a empezar por la demanda agregada. Vamos a poner demanda agregada. Demanda. Entonces, por la demanda agregada, DAD, vamos a empezar por la IS. Vamos a definir una IS particular, que va a ser que la demanda agregada va a ser igual a la producción potencial que la vamos a llamar así, que va a ser una variable exógena al modelo, menos tita, un parámetro positivo, tita positivo, que va a depender, tita no que va a depender, sino multiplicado por RDT menos ρ más una perturbación, que la ponemos así KDT. De momento no vamos a hacer mucho caso de las perturbaciones, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que la demanda en un momento dado va a ser igual a la demanda potencial, la producción potencial, menos que, pues, si el tipo de RT va a ser el tipo de interés real que existe en el instante t, y ρ va a ser el tipo de interés real natural. ¿Vale? Es decir, para RT igual a ρ, lo que vamos a tener que en la demanda va a coincidir con la producción potencial. ¿Vale? O sea que, y si R de t es superior a ρ, es decir, si el tipo de interés está por encima de lo que se considera natural, que esto será una variable exógena, ρ va a ser una variable exógena, dada por el modelo, fuera del modelo. Entonces, si el tipo de interés está por encima del tipo de interés natural, está por encima, entonces como esto es positivo, esto es negativo, entonces vamos a tener una demanda inferior a la permanente, a la natural, ¿vale? Y al revés, si R de t está por debajo, lo que vamos a tener que esto será negativo, esto será positivo, vamos a tener que la demanda va a estar por encima de la natural. Bien, pues esto es por parte de la IS, que es una de las componentes de la demanda. Por parte de la LM, lo que vamos a tener es lo que se denomina la regla de Taylor. La regla de Taylor, que es la que aplica el Banco Central. Vamos a suponer que el Banco Central lo que controla a través de la política monetaria es el tipo de interés nominal. Y va a ser el tipo de interés nominal. Tipo de interés nominal. Es nominal. Luego veremos las relaciones. Entonces, el tipo de interés nominal es lo que va a dictar el Banco de España, el Banco Central, a través de
la regla de Taylor, que es la que define la política monetaria. Entonces, la regla de Taylor lo que nos dice es que I de t, vamos a ponerlo en rojo, lo que nos dice es que I de t, a ver, ¿quién escribe esto? I de t, la regla de Taylor, lo que nos dice es que I de t es igual a un tipo de interés nominal objetivo. Y asterisco es el tipo de interés nominal objetivo del Banco Central. Objetivo del Banco Central. O sea que este I de t para el Banco Central tendría que ser en todo instante, lo ideal es que para todo instante de tiempo fuera I estrella, pero eso no va a ser así. Eso no va a ser así, va a tener que haber ajustes. Entonces este es el I estrella objetivo, es lo que define la política monetaria. Es lo que define la política monetaria. Entonces eso va a ser I estrella más un parámetro beta positivo, es un parámetro beta positivo, que vamos a ver qué es, multiplicado por la expectativa de inflación que va a haber en el periodo siguiente, ¿vale? Menos el objetivo de inflación que se marca el Banco Central. Pi estrella va a ser el objetivo de inflación que se marca, que marca el Banco Central. Que es, junto con I estrella, Pi estrella, son dos objetivos de política monetaria, ¿vale? Y el Banco Central, como sabéis, tiene por estatutos, todos los bancos centrales que se precian, el control de la inflación, ¿vale? El Banco Central Europeo es fundamental, el único objetivo fundamental, el único objetivo es el control de la inflación. Bueno, la política financiera, la política monetaria, etcétera, pero es el control de la inflación, ¿vale? Entonces, si las expectativas de inflación están por encima del objetivo, ¿qué es lo que pasa? Que si las expectativas están por encima del objetivo, esto es positivo, B es positivo, hemos dicho. Entonces lo que tenemos es que cómo reacciona el Banco Central subiendo el tipo de interés en el instante t. Si las expectativas de inflación son inferiores al objetivo, ¿cómo reacciona el Banco Central? Esto sería negativo y esta bajaría el tipo de interés de una forma prácticamente automática con esta regla, por eso se llama regla de Taylor. Entonces, si vemos que las expectativas se disparan, subimos el tipo de interés para el control de la inflación. Si vemos que las expectativas de inflación bajan, por debajo, se sitúan por debajo de pi estrella, bajaría el tipo de interés, se relajaría la política monetaria. Más, luego el Banco Central puede tener el objetivo de estabilización no solamente de precios, sino de producción. Es decir, más gamma, que va a ser otro parámetro, que va a multiplicar a I de t menos la producción natural. De tal forma que si I de t, la producción, está por debajo de la natural, lo que hace es, como gamma va a ser positivo, es decir, la situación está en una situación deprimida, si I de t es menor, pues lo que va a hacer es que esto va a ser negativo, va a bajar el tipo de interés para incentivar la expansión de I. Si por el contrario esto por encima, lo que tenemos es que la economía está recalentada, y entonces lo que hace el Banco Central es subir los tipos de interés para rebajar la producción hasta la producción natural. O de pleno empleo, que se dice, ¿no? Entonces estos son los dos objetivos. Normalmente los bancos centrales tienen su objetivo natural es el control de la inflación. Este es un control secundario. Un secundario que esto puede venir dado por otras herramientas, pero ya no del Banco Central, sino del gobierno de turno, que puede ser la política fiscal o la política arancelaria, etcétera, ¿no? Entonces esta es la regla de Taylor. Y esto realmente es realmente la LM de este nuevo modelo, de este modelo dinámico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir, definimos, bueno, eso ya lo sabemos, que el tipo de interés R de t es igual
R de t es igual a R de t va a ser igual al tipo de, es el tipo de interés nominal menos la tasa de inflación. Eso siempre es así. Tipo de interés real siempre es el tipo de interés nominal menos la tasa de inflación. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si el tipo de interés es un 3%, el nominal y la tasa de inflación es del 3% igualmente, el tipo de interés real es un 0%. ¿Vale? Es esa diferencia entre el tipo de interés nominal y el tipo de y la tasa de inflación. Por tanto, eso y también vamos a ver cómo se forman las expectativas. Pues las expectativas que hay de la inflación para el periodo T+1 va a ser de un periodo determinado, va a ser la inflación real que hubo en el periodo anterior. Pídete. ¿Vale? En este caso, pídete. Entonces, esto lo podemos sustituir por pídete. Pídete. ¿Vale? Entonces, si sustituimos eso por pídete, nos quedaría pues I de t sería igual a I estrella más beta por pi de t menos pi estrella. Esa sería nuestra regla de Taylor con estas expectativas. Evidentemente, estas expectativas podrían ser que dependieran de dos periodos anteriores o que dependiera de un porcentaje de la inflación pasada, etcétera. Pero bueno, nosotros vamos a poner esta que es la más sencilla y también es razonable. Razonable desde el punto de vista histórico. Esto se ha hecho en las expectativas histórico y real, es decir, y efectivo, que se realiza en la práctica. Es decir, las expectativas de inflación para un periodo siempre tienen en cuenta la inflación real que hubo en el periodo anterior. ¿Vale? Entonces, tenemos estas dos ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir el tipo de RT lo vamos a sustituir aquí en la IS, vamos a sustituir la LM en la IS. Entonces, en la IS vamos a tener lo siguiente. En la IS lo que tenemos es que I de t es igual a I de t P que menos tita que multiplica a RT menos ρ, que era el tipo de interés natural, que era la referencia para la cual si el tipo de interés real era igual a ρ, teníamos que la demanda coincidía con la producción potencial. Bien, ahora sustituimos R de t. R de t es I de t menos pi de t, ¿vale? Menos ρ más la perturbación, que la llamamos K de t. Bien, y ahora en I de t sustituimos la regla de Taylor, que no es más que la LM, que es la LM. Es decir, la fijación del tipo de interés en función de cómo va la inflación y en función de si estamos en sobreempleo, desempleo o desempleo. Entonces, tenemos que I de t va a ser igual a I de tp menos ρ que multiplica I de t. Bien, pues lo sustituimos por la regla de Taylor, que es B más pi de t menos pi asterisco más gamma por I de t menos I de t p menos I de t p. Ahora, menos esto era I de t menos pi de t y aquí tenemos menos ρ más K de t. Bien, y nos damos cuenta ahora para operar, nos damos cuenta de que aquí tenemos I estrella, bueno, aquí tenemos esto, tenemos aquí este sumando, dentro de este paréntesis tenemos I estrella menos pi de t menos ρ. Entonces, ¿qué vemos? Que I estrella menos ρ tiene menos ρ, que es el tipo de interés real, es decir, el tipo de I estrella, el tipo de interés real,
es decir, y estrella, el objetivo, menos el tipo, menos ρ, que sería el tipo de interés real, el tipo de interés real natural, tiene que ser igual al objetivo de inflación. ¿Vale? Es decir, y estrella, podríamos haber empezado desde aquí, y estrella menos pi estrella es igual al tipo de interés natural. ¿Vale? Esto por definición. ¿Vale? Entonces, si el objetivo de inflación y estrella, el objetivo de tipo de interés, el objetivo de inflación, la diferencia ya es un tipo de interés real, pero es un tipo de interés real que coincide con el natural. Luego tenemos que I asterisco menos ρ sería el objetivo de inflación. Luego tendríamos que esto, este de aquí, menos este de aquí, menos este de aquí, menos I asterisco menos ρ sería igual a pi estrella, ¿vale? Y asterisco menos ρ sería igual a pi estrella. Bien, pues lo tenemos en cuenta. Es decir, de aquí, y asterisco menos ρ es igual a pi estrella. Bien, pues entonces tendríamos, lo ponemos aquí en azul, entonces tendríamos que I de t será igual a I de tp, lo vamos a poner ya, menos tita, que multiplica a I estrella menos ρ, I estrella menos ρ, que hemos dicho que es el objetivo de inflación, pi estrella, más, bueno, aquí tenemos un pi de t, lo ponemos aquí, pi de t, pi de t, pi de t, y aquí tenemos más, aquí no hay paréntesis, sí, aquí hay dos paréntesis, aquí tenemos este, que se nos ha formado, este más beta pi de t menos pi estrella más gamma I de t menos I de t p más la perturbación. Entonces, si despejamos I de t en función de todo lo demás, lo que tenemos es que I de t, de lo azul, I de t sería igual, sacando factor común sería I de t, vamos a pasar los I de t a este miembro, sería 1 menos, aquí está otro, menos tita por gamma por I de t, que pasa sumando al otro miembro. Entonces sería, sacando factor común, sería esto, igual a I de tp, que es la producción natural, que sería 1, lo agrupamos aquí, 1 menos tita por gamma por menos I de tp, que es 1 más tita gamma. Menos, ahora tenemos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Menos tita, tenemos menos, tendríamos menos tita b, tita b, este de aquí, menos tita b por pi de t menos pi asterisco, ¿vale? Y por otro lado tendríamos este de aquí, menos tita por este de aquí, menos tita por pi de t, menos tita por pi asterisco menos pi de t. ¿Vale? Entonces, esto lo podemos poner por convención, ponemos aquí un más para que tengamos aquí el mismo término, ponemos pi de t menos pi asterisco y ya tenemos
ya podemos sacar factor común de pi de t. Es decir, esto sería i de t 1 más tita gamma igual a la natural, y esto sería menos tita beta menos tita beta, sería menos tita beta de esta forma, menos 1 por pi de t menos pi asterisco. Pi de t por pi asterisco, esto sería menos tita beta más tita por este término, ¿vale? Entonces, aquí despejando, multiplicando todo por la inversa de este término, lo que tendríamos es que en t, esto sería la permanente, la natural menos tita b menos 1 dividido entre 1 más tita gamma por pi de t menos pi asterisco. Menos pi asterisco más la perturbación, que la teníamos por aquí, la perturbación, aquí está la perturbación, más 1 entre 1 más tita gamma por la perturbación, k de t. Bien, esta la podemos llamar, si queréis, la podemos llamar epsilon de t, ¿vale? La perturbación exógena. Luego tendríamos, por tanto, tenemos la demanda agregada. Que va esto. Fijaos, vamos a suponer, luego lo diré por qué, vamos a suponer que beta es superior a la unidad. Entonces, aquí todo esto es positivo, luego este parámetro es positivo, esto lo podemos llamar alfa, todo esto lo podemos llamar alfa, y ya está. Entonces tendríamos que i de t es igual a i de t p menos alfa por pi de t menos pi estrella. Que es el objetivo de inflación, más e de t. ¿Vale? Esto sería nuestra función de demanda agregada. Esta función de demanda agregada gráficamente es una función que va a depender va a depender su variable directa, va a ser pi de t, pi estrella es el objetivo e i de t es la producción potencial, que sería el objetivo de renta. Entonces, gráficamente lo que tendríamos es que la demanda sería estaría dada para pi de t y i de t. Entonces esta función de demanda tendría pendiente negativa. Esta pendiente es d de pi de t entre d de i de t. ¿Vale? Aquí tenemos, si derivamos aquí, la pendiente d de i de t entre d de pi de t es menos alfa, que al revés sería menos 1 entre alfa. ¿Vale? Esta sería la pendiente. Y esta demanda agregada, esta sería la DAD, esta demanda agregada está dada para unas expectativas de inflación y está dada para un nivel de renta natural. Renta de pleno empleo, la renta de pleno empleo. ¿Vale? La renta natural. Aquí, a diferencia de lo que ocurre con otros modelos de demanda agregada, aquí la oferta monetaria, aquí está incluida la política monetaria, de tal forma que si estamos, por ejemplo, en una situación, por ejemplo aquí, pi de t
y de t, pi de 0, por ejemplo, y de 0. Entonces, si estamos aquí, si baja el tipo, la inflación, si baja la inflación a pi de 1, a igualdad de todo lo demás, lo que tenemos es un aumento de la demanda agregada. Un aumento de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque la regla de Taylor lo que va a hacer es que al bajar pi de 1, lo que tenemos, al bajar la inflación, la tasa de inflación, lo que vamos a tener es que, según la regla de Taylor, la bajada de inflación va a hacer que se relaje el tipo de interés. Y si se relaja el tipo de interés, según la política, según la regla de Taylor, se rebaja el tipo de interés gracias, claro, puede ser a un aumento de la oferta monetaria. Luego, si se rebaja el tipo de interés, va a crecer la producción vía inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto está dado para una regla de Taylor determinada. Y movimientos a lo largo de la curva, son movimientos entre tasa de inflación y demanda agregada. ¿Vale? Está implícitamente a lo largo de la curva la cantidad de dinero en circulación que pueda haber. ¿Vale? Y por supuesto, si la tasa de inflación objetivo aumenta, tendríamos desplazamientos hacia la izquierda. Es decir, si esto aumenta, si la tasa objetivo hacia la derecha, perdón, si aumenta pi asterisco exógenamente, esto sería menos alfa, menos por menos más alfa, entonces tendríamos que para cada pi tendríamos un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta de demanda agregada. ¿Vale? Esta sería una DAD para un pi doble asterisco, por ejemplo, y una tasa. Y se desplazaría, y una tasa no, y una producción natural. Y también se desplazaría hacia la derecha si hubiera una perturbación positiva exógena. Una perturbación exógena. El que se desplace hacia la derecha, si aumenta el objetivo de inflación, significa que la política monetaria sería más laxa, más suave. Y entonces bajarían tipos de interés y tendríamos, según la regla de Taylor, bajarían tipo de interés según la regla de Taylor, y lo que tendríamos es aumentos en la demanda agregada vía inversión. ¿Vale? Eso por el lado de la demanda agregada. Por el lado de la oferta agregada, lo que vamos a tener es lo siguiente. La oferta agregada dinámica, va a ser de la siguiente forma. La vamos a formar, vamos a armar esta oferta agregada dinámica a través de una oferta agregada con expectativas, pero inicialmente simplemente en precios. Entonces sería que la diferencia entre la producción y la producción de pleno empleo o la natural va a ser igual a un parámetro lambda que multiplica al nivel de precios en el periodo actual menos los precios esperados del periodo actual. ¿Vale? Menos una perturbación. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, despejando esto si de t es igual. Lo que tenemos es, a ver, lo despejamos para verlo inicialmente. Es decir, lo que tenemos es que si el nivel de precios, lambda es un parámetro positivo, va a ser el parámetro de ajuste. Si los precios están por encima de lo esperado, las empresas producen más. Es una oferta agregada con pendiente positiva en precios. ¿Vale? Y si los precios están por debajo, las empresas producen menos. Esa sería la oferta a corto plazo. Y si los precios son justamente el precio esperado, las expectativas se cumplen, lo que tenemos es que la oferta, en ausencia de perturbaciones, la oferta coincide con la producción de pleno empleo. Si las expectativas se cumplen,
coincide con la producción de pleno empleo, que esto sería ya directamente la oferta a largo plazo, esta igualdad. ¿Vale? Bien, pues vamos a operar aquí. De esta de aquí, vamos a operar. De la primera, lo que vamos a tener es que I de t menos I de tp es igual. Podemos hacer ad hoc esta transformación. Ponemos esto es P de t. Vamos a restar menos P de t menos 1. Y aquí seguimos poniendo la expectativa de precios. Vamos a poner aquí un paréntesis y aquí vamos a sumar otra vez P de t menos 1, que dentro del paréntesis, como está afectado por el menos, ponemos menos P de t menos 1 y no hemos hecho nada. La ecuación no varía, ¿vale? La ecuación no varía. Esto lo cerramos y multiplicamos por 1, que tampoco afecta, por 1. ¿Y cómo lo ponemos? Como P de t menos 1 entre P de t menos 1. Menos la perturbación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues esto es I de t menos I de tp es igual a lambda, que multiplica a lambda por P de t menos 1. Podemos ponerlo así. Y lo ponemos como pi de t, aquí, pi de t, ahora lo vemos, menos pi de t, la tasa de inflación esperada, menos la perturbación. Esto sería lambda por p de t menos 1 por la tasa de inflación. La tasa de inflación sería, fijaos, pi de t sería igual a p de t, la tasa de inflación se define así, ¿vale? Y la tasa se define así, que sería P de t menos 1 por la tasa de inflación. Como P de t menos 1 lo ponemos aquí, esto quedaría P de t menos P de t menos 1. Y la tasa de inflación esperada sería, los precios esperados menos P de t menos 1 entre P de t menos 1. Esa sería la tasa de inflación esperada. Entonces, ponemos aquí P de t menos 1 y tendríamos aquí menos, quedaría justamente esto. Menos pi de t menos 1, esto sería la tasa de inflación, esta sería la tasa de inflación y ponemos este P de t menos 1 que lo teníamos aquí. ¿Vale? Esto quedaría así. Y entonces, ahora pasando I de t entre P dividido entre lambda de pt menos 1 es igual a pi de t menos pi de t esperado menos phi de t. Entonces esto lo podemos poner como pasamos este al primer miembro, sí señor. Entonces tendríamos I de t menos I de tp dividido entre lambda p de t menos 1 y aquí ponemos, lo pasamos al primer miembro y tendríamos pi e de t igual a pi de t menos sigma por la... aquí tenemos que dividir, hemos dividido aquí, pues aquí tenemos que dividir también. ¿Vale? De tal forma que, despejando pi de t, la inflación en el periodo t de oferta sería igual a pi de t de la expectativa de precios que tienen los agentes, para el periodo t va a ser la expectativa de precios, para el periodo t va a ser los precios reales, la tasa de inflación, esto es la tasa de inflación que hubo en el periodo anterior, esta es la expectativa.
Esta es la expectativa de precios que tenemos siempre. ¿Vale? La expectativa de precios hoy es la tasa de inflación que hubo en el periodo anterior. La expectativa de precios de tasa de inflación esperada en el periodo T más 1 sería igual a la tasa de inflación en el periodo T, la tasa de inflación real que hubo. Entonces, más 1 entre lambda P de T menos 1 por I de T menos I de TP. ¿Vale? Más 1 entre lambda P de T menos 1 por phi de T. Y esto lo podemos llamar a esta perturbación, esto lo podemos llamar V de T. V de T. Entonces, esta sería nuestra curva de oferta. Esta sería nuestra curva de oferta OAD agregada. ¿Qué hacemos? Pues bautizamos esto como un parámetro constante, un parámetro que lo llamamos phi. A este parámetro lo llamamos phi. Entonces nuestra ecuación se nos queda como de oferta agregada dinámica, se nos queda como pi de t es igual a pi de t menos 1, ¿vale? Más phi, es un parámetro positivo, por I de t menos I de TP más la perturbación. Esto va a ser la curva de oferta agregada. Entonces, ¿qué es lo que dice la curva de oferta agregada? Pues la curva de oferta agregada es una curva tal que si la economía está en pleno empleo, las expectativas se cumplen. Y además las expectativas se cumplen pi de t, suponiendo que no hay, por supuesto, perturbaciones. La expectativa se cumple de inflación y además se mantiene constante. Estaríamos en un equilibrio a largo plazo, ¿vale? Y esta curva de oferta, por supuesto, si lo dibujamos, tiene pendiente positiva, que es phi. Si aquí ponemos pi de t y aquí ponemos la producción, la cantidad ofrecida, aquí lo que tenemos es que esto es a corto plazo, esta sería la curva de oferta, OAD, oferta agregada dinámica. Si aquí ponemos la producción de pleno empleo, I de P, que suponemos constante, en principio para todos los periodos, puede variar, por supuesto, pero vamos, para nuestras simulaciones vamos a suponer que esto es constante. Entonces tendríamos que esta OAD está construida de tal forma que si I de t, es decir, si I de t es igual a I de TP, es decir, si I de t es igual a I de TP, es decir, que estamos aquí, lo que tenemos es que la inflación que haya hoy, pi de t, será exactamente la que hubo en el periodo anterior. Será igual exactamente a la que hubo en el periodo anterior. Por ejemplo, si la economía partiera de una situación como esta OAD, cómo se mueve. Es decir, si la economía, el mundo empieza aquí, en I de t, I de 0, pi de 0, claro, esto es en el periodo 0. Tenemos esta oferta y se sitúa aquí. Esto está por encima del pleno empleo. Claro, esta oferta, como está por encima del pleno empleo, en el periodo siguiente habrá una subida de precios. Para cada nivel de producción la tasa de inflación va a ser mayor, porque esto es positivo y va a tener como expectativa de inflación para el periodo siguiente la inflación de 0, la inflación real de 0. Luego, si estamos aquí, para el periodo siguiente, para el periodo 1, será la inflación real, que es pi de 0. ¿Y por dónde pasará esta curva? Pues se desplazará hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque para
en I1, si I1 fuera igual a la potencial, a la natural, lo que tendríamos es que la tasa de inflación en 1 coincidiría con la de pi0. Luego, necesariamente la oferta agregada se desplaza hacia la izquierda. Si en el periodo siguiente, por lo que sea, la producción se sigue manteniendo en I0, esto seguiría ocurriendo hasta el infinito si se mantuviera en I0, ¿vale? Si la producción cayera hasta el nivel de pleno empleo, ya la curva de oferta agregada se mantendría constante, no se movería, porque esto ya sería cero. Entonces la tasa de inflación en el periodo siguiente sería la tasa de inflación real del periodo anterior, ¿vale? De tal forma que estas las podemos considerar en el periodo 0, en el periodo 1. Es decir, si I0 está por encima de la producción potencial, periodo a periodo, y se mantiene, va a subir. La oferta agregada se va a desplazar hacia la izquierda o hacia arriba. Y al revés, si se sitúa en una zona en donde la producción está por debajo, la oferta agregada se va a desplazar hacia abajo, ¿vale? Dependiendo de dónde se sitúe el nivel de producción corriente, ¿vale? Bien, pues tanto tenemos esta oferta agregada. Entonces, si juntamos los dos modelos, con lo que os acabo de decir, podemos ver gráficamente lo siguiente. Vamos a poner una situación, y ya con esto, yo no sé si acabar este vídeo y hacer el siguiente bueno, vamos a ver esto y luego vemos si continúo. Por ejemplo, vamos a ver con el modelo que tenemos las dos ecuaciones, las pongo aquí. I de t es igual a I de t p menos alfa, que multiplica pi de t menos el objetivo de inflación, más epsilon de t. Esta sería la demanda agregada dinámica. Y por otro lado tendríamos la oferta agregada dinámica, que sería pi de t esperado, que esto es pi de t menos 1. La formación de expectativas es de ese tipo, son expectativas adaptativas, que multiplica al parámetro phi por I de t menos I de t p más v de t. Esta sería la oferta agregada dinámica. Bien, pues aquí sí que tenemos una ecuación. En diferencias. Aquí tenemos una ecuación en diferencias en pi de t en función de pi de t menos 1. Lo que pasa es que tenemos otras variables, ¿vale? Entonces, gráficamente podríamos tener una situación de la siguiente naturaleza. Vamos a ver cómo se desplazan estas curvas. Si esto es I de t, esta es la tasa de inflación, vamos a tener una oferta agregada, y vamos a tener una demanda agregada. Y vamos a tener una renta de pleno empleo. Vamos a suponer que tenemos una renta de pleno empleo. Vamos a poner vamos a poner una renta de pleno empleo, que esto sería realmente la oferta agregada a largo plazo. Esta es la renta de pleno empleo. Y vamos a suponer que la economía en un corto plazo se sitúa aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tendríamos que esto sería pi de 0 y esto sería I de 0. Bien, pues según estas ecuaciones, este sería este punto. ¿Qué es lo que tendríamos? Esta es la demanda agregada, como digo, de AD, dinámica, y esta sería la oferta. Agregada dinámica. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? La demanda agregada en principio no se va a mover,
no se va si no hay una revisión de tipo de interés. Esto está dado para un tipo de interés objetivo y está dado para una inflación objetivo, ¿vale? Como veíamos aquí, tipo de interés objetivo implícitamente, vamos, para una inflación objetivo y una IDT igual, ¿vale? Para una inflación objetivo, implícitamente para un I asterisco también, y para la producción potencial, esto en principio no se va a mover, porque esto es una ecuación estática. Si no hay perturbaciones, esto no se mueve a la derecha ni a la izquierda, ¿vale? Solamente se podría mover esto si hubiera una perturbación, como digo, exógena, a través del epsilon de t, ¿vale? Entonces, aquí lo único que tenemos es que la oferta agregada, como en la situación de producción está por debajo de la de pleno empleo, lo que tendríamos es, según esta ecuación, lo que hemos visto antes, esto sería negativo, y para el periodo 1, ¿por dónde pasaría la nueva curva de oferta a corto plazo? Bien, pues para el periodo 1, si IDT fuera la producción potencial, lo que tendríamos es que en el periodo 1 la inflación sería la inflación real que hubo en el periodo anterior, en este caso 0. Luego, este sería un punto de la curva de oferta agregada en el periodo 1. Así, para todos los puntos, lo que tendríamos es este desplazamiento de la oferta agregada dinámica 1. ¿Vale? Claro, aquí en el periodo 1 ya tenemos este punto de equilibrio a corto plazo. Tendríamos este punto de equilibrio I1 con Pi1. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos en una situación de desempleo, estamos por debajo del nivel de potencial. Pues lo mismo, para el siguiente periodo trazaríamos la horizontal hasta la renta de pleno empleo y así obtendríamos la oferta agregada en el periodo 2. Y así sucesivamente, de tal forma que el ajuste nos llevaría automáticamente, sin ninguna política de ningún tipo, sin ninguna política no reglada, ¿vale? Sin ninguna política no reglada, porque el movimiento a lo largo de la curva de demanda agregada se está aplicando la regla de Taylor, ¿vale? Se están modificando tipos de interés, ¿vale? Se están modificando tipos de interés gracias a que las tasas de inflación están variando, ¿vale? Entonces, tendríamos que el equilibrio a largo plazo lo obtendríamos en esta situación, ¿vale? Este sería el equilibrio a largo plazo. Luego, partiendo de una situación de desempleo, tendríamos que la economía por sí misma llegaría a una situación de pleno empleo a largo plazo. Claro, esto puede durar mucho tiempo. Entonces esto tiene costes sociales. Entonces habría que ver qué políticas implementar, ¿vale? Bien, pues esto sería una situación de este tipo, ¿vale? Una situación en donde partiéramos de aquí. Si partiéramos de una situación de sobreempleo, tendríamos justamente lo contrario. Es decir, si partiéramos de una situación de sobreempleo, tendríamos que, si partimos de aquí, partimos de aquí, de sobreempleo. Aquí tendríamos, si esta es la renta de pleno empleo y estamos en una situación I0, Pi0, aquí ponemos Pi y aquí ponemos I. Entonces, esto es una situación de pleno empleo, de sobreempleo. Entonces, para los periodos siguientes, lo que tendríamos, sería la inflación en el periodo 1. Si la renta en el periodo 1 fuera P, la nueva curva de oferta pasaría por aquí. Tendríamos que se desplazaría la curva de oferta agregada hacia arriba. Aquí tendríamos otro punto de equilibrio, exactamente para arriba otra vez.
y así hasta que llegáramos a la situación de pleno empleo, es decir, no una situación de sobreempleo recalentada. Una situación recalentada de este tipo pues genera inflación, claro, hasta si no se hace nada. Si no se hace nada de forma discrecional, no reglada, ¿vale? Bien, pues esto es lo que os voy a contar en este vídeo. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es introducir la solución de este sistema en términos dinámicos. Entonces vamos a obtener una ecuación en diferencias. Y con esa ecuación en diferencias vamos a ver los efectos de shocks, de perturbaciones exógenas en la oferta. Y pondremos unos parámetros relativamente realistas y observaremos los efectos en todas las variables de, por ejemplo, un shock negativo de oferta, es decir, que los precios para cada nivel de producción aumenten, que puede ser debido, por ejemplo, a un aumento de los precios de los combustibles, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver los efectos y eso lo tenemos programado en C y veremos gráficamente, dinámicamente, cómo se mueven las variables fundamentales debido a ese shock de oferta a lo largo del tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like. Y como siempre os digo, no dudéis en suscribiros a este canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.